Ustedes han escuchado hablar de inteligencia militar. Resulta que cuando algún país quiere afectar a otro país, envía lo más selecto de inteligencia que tienen sus ejércitos. Aló, cuando un país quiere derrotar a otro, envía lo más selecto de inteligencia que tiene. ¿Para qué? Para que entre y haga inteligencia y mire cuál es la parte vulnerable de ese país, por dónde pueden atacarlo, para cuando hagan la emboscada salgan victoriosos y puedan derrotar al país que quieren derrotar. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Yo quiero decirle que hay un personaje que hace inteligencia todos los días, en los hogares, en las familias, en la economía, y los hijos de Dios no nos escapamos de ello. Hay personajes camuflados tratando de mirar cuál es la debilidad y por dónde puede atacar para tener éxito en lo que se propone. Gloria al Señor. Y vamos a tomar la palabra del Señor como base de la enseñanza que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros en Lucas capítulo 11, versículo 17. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. El Señor Jesucristo estaba hablando estas palabras en un contexto en el cual había una persona que había sido poseída por un demonio. Los discípulos trataron de echarlo fuera, pero no pudieron. Entonces él llegó y ordenó al demonio que saliera, y el demonio salió. Pero resulta que en el contexto de la historia de ese momento y del pueblo de Israel, era un día sábado y para ellos era prohibido hacer cualquier cosa el día sábado. Ahí es cuando yo hablo de religiosidad. Una cosa es una cosa y otra es desatar a una persona para que pueda alabar a Dios, no importa que sea día de reposo. Y se levantaron contra el Señor Jesús los fariseos y le dijeron que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Belcebú era conocido por ese pueblo que por supuesto era el adversario, el enemigo de Dios y el adversario de toda la humanidad. No solamente de los hijos de Dios, sino de toda la humanidad. Si la humanidad entera supiera que el adversario, el enemigo, no respeta nada, no respeta creencia, no respeta religión, no respeta estrato social, el adversario anda como león rugiente buscando alrededor a ver a quién puede devorar. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Entonces el Señor Jesús, cuando da estas palabras, suelta un tesoro que nosotros debemos tomar y entender. Alabado sea Dios. Una casa dividida contra sí misma no permanece. El adversario está tratando primero de destruir los hogares, entre ellos hogares de hijos de Dios, pero de cualquier religión. En el mundo hay más de 4.200 religiones. Yo quiero decirles que Dios, el Creador, no dejó una religión. El Creador dejó una relación para con Él a través del Señor Jesucristo, quien murió y resucitó por toda la humanidad. Y lo primero que hace el enemigo es dañar los hogares. ¿Por qué? ¿Cuál es la estrategia militar de inteligencia de ese personaje? Es más, si nosotros miramos, el enemigo, el adversario ni siquiera cambia de estrategias, le dan resultado. Oiga, y dice por ahí un adagio popular que el pueblo que olvida su pasado
está propenso, condenado a repetir los mismos errores una y otra vez. ¿Qué hizo el enemigo con el primer hogar que el Creador formó, que bendijo y les dijo: llenen la tierra y gobiernenla? Alabado sea Dios. Gloria al Señor. La hermanita Lina, como el Espíritu Santo la guía. Gloria a Dios. El Señor, ¿qué hizo? Tomó al hombre y dijo: no es bueno que el hombre esté, no se me desconcentren, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y mientras que Adán dormía, seguramente fue la primera anestesia puesta por Dios. Adán quedó profundo, sacó una de sus costillas y de ese material hizo una hermosa mujer. Cuando Adán la vio, dijo: wow, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Alabado sea Dios. ¿Y qué dice la palabra? El Padre Celestial los reúne ahí. Seguramente que los invitados eran toda su creación. Imaginémonos un campo lleno de pajaritos hermosos cantando, los animalitos todos ahí expectantes. Porque es que resulta que cuando Dios creó las cosas dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así sucesivamente. Pero cuando fue a crear al hombre a su imagen y semejanza, hubo un silencio y no dio la palabra. Se detuvo, tomó polvo, lo arregló y no ordenó, sino que él mismo con sus manos formó al hombre a su imagen y semejanza. Y sopló espíritu de vida. Adán abrió los ojos, vino el espíritu de vida y empieza su cerebro a funcionar y el alma a crecer. Alabado sea Dios. El alma es la razón del ser humano, es donde podemos razonar, es donde está nuestro conocimiento, los sentimientos, el intelecto, todo. En el momento que abre los ojos, empieza a percibir a través de la vista. Cuando se levanta, seguramente a través del tacto y de cada uno de los 5 sentidos, y empieza a crecer. Y Dios lo llama: venga Adán, póngale nombre a cada cosa. Y todo lo que Adán llamó y nombró, así se llama hasta hoy. Por eso cuando le da a la varona o a la mujer, le dice, el hombre se queda mirando y dice: varona serás llamada, porque del varón fuiste tomada. Y Dios los bendice y le dice: por esta causa dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, el Señor Jesucristo dice: y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Cuando Dios celebra el primer matrimonio, diría una persona que se dice ser atea: bueno, ¿y Dios por qué le dijo a Adán que por esta causa dejará a tu padre y a tu madre, si Adán fue creado directamente por Dios? Porque Dios en su soberanía le iba a dar una orden: multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. Se refería a sus generaciones. Ahora, cuando dice: por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, una cosa es dejar y otra cosa es abandonar. Se refería a formar un hogar aparte de sus padres, pero la palabra no se contradice y nos enseña: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esto quiere decir que a pesar que seamos casados y aún viejitos, y si tenemos a nuestros viejitos más que nosotros, debemos honrarlos y bendecirlos. Amén. Obvio, sin descuidar nuestra primera obligación, que en este caso es el hogar. Pero como somos hijos de Dios, somos prósperos y bendecidos y podemos ayudar a nuestra esposa, a nuestros hijos, tenerla como debe ser, pero también bendecir económicamente a nuestros padres. Alabado sea Dios, gloria al Señor. Volviendo de nuevo al contexto de la enseñanza, una casa dividida contra sí misma no permanece. ¿Qué hizo el enemigo? Metió cizaña, se metió en el primer hogar y lo destruyó. El enemigo llegó a robar, a matar y a destruir. Pero no solo fue al hogar de Adán. Hoy más que nunca el enemigo se ha ensañado contra los hogares de toda la tierra. No respeta religiones, porque él sabe que la religión para él no es nada. Dios no dejó religión, Dios dejó relación a través del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios.
La religión es la fuerza del hombre, la fuerza del ser humano, con sus propias fuerzas, tratando de acercarse a Dios a su manera. Pero es que con Dios no es como nosotros nos imaginamos, ni como yo crea, es como Él lo ha establecido en su palabra. Y en su palabra nos enseña que Él envió lo más hermoso al Señor Jesús para que diera su vida por toda la humanidad. Por eso cuando alguno dice, uy, es que ahora sí conocí la verdad, ahora sí tengo la verdad es Jesucristo y Él no es de nadie. Nosotros somos de Él, nosotros somos de la verdad. Amén. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Y el Señor dice, una casa dividida contra sí misma no permanece. Cuando el enemigo daña a una familia, daña a niños, adolescentes, jóvenes y todos los que estén alrededor. Por eso es que se mete de lleno y ahorita está atacando más que nunca los hogares cristianos. Infortunadamente en Colombia, la estadística muestra que los hogares que más se están separando son los cristianos. Bueno, es que son casi los poquitos de que también se están casando. Hoy día nadie se quiere casar, no quieren tener hijos, quieren tener animales. Esa no es la orden de Dios. Génesis encontramos, quiere decir principio. Dios dio la orden, los casa y les dice multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. En San Mateo capítulo 6 versículos del 9 al 10 dice, vosotros pues oraréis así. Acá hago un alto, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo nos da una enseñanza que una casa dividida contra sí misma no permanece, pero es necesario aprender a orar. Infortunadamente a veces nosotros como hijos de Dios no sabemos orar. Pero el Señor Jesús nos enseña en su palabra, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a orar, yo no puedo dirigirme a un ídolo o a un santo llamado santo no. El Señor Jesucristo dice, cuando vaya a orar, diríjase al Padre que está en los cielos. Por eso debemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Nos dirigimos a Él. Alabado sea Dios. Dice, santificado sea tu nombre. Primero, antes de pedirle, debemos dirigirnos al Padre que está en los cielos y santificar su nombre. ¿Sabe usted por qué en una congregación donde se predica el Evangelio del Señor Jesucristo, lo primero que uno hace es orar y viene el grupo de alabanza para entrar a alabar a Dios? Porque es que cuando nos dirigimos al Padre, primero debemos saludarlo. Padre que estás en los cielos, vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a darle alabanza, adoración, llenar su corazón de gozo, porque a Él le agrada que lo adoremos. A ver, como hoy es el Día de las Madres en Colombia, yo le pregunto, ¿a cuántas mujeres les gusta que su esposo o que sus hijos les digan palabras bonitas? Oye, pero esos amanes están pobres. ¿Cuántas mamás hay en este lugar? Amén, gloria a Dios. ¿Les gusta o no que su esposo o que sus hijos le digan palabras bonitas? Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y a nosotros los hombres, varones, les gusta que su esposa, que su hermano, que sus hijos le digan palabras bonitas. A usted como papá, como hombre, yo tengo mi corazoncito y a mí me encanta que me regalen flores. Y soy un varón de Dios para la gloria de Dios. Que van a decir, oye, el pastor de pronto es como raro. No. Gloria al Señor, me encantan las flores y me agrada que me digan palabras bonitas. Ahora, el pastor, de vez en cuando, para que el ego no se crezca, es bueno que le digan, pastor, fue de gran bendición la palabra que Dios dio a través de sus labios. Porque somos seres humanos común y corriente. Y sentimos igual que todos los demás. La diferencia es que nosotros tenemos que sentir por cada uno de ustedes. Y cuando sabemos que una bendición ha llegado sobre su vida, nos gozamos. Y cuando sabemos que está atravesando alguna dificultad, nos dolemos. Muchas veces lloramos. Pero oramos delante de Dios. Por cada uno, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Venga a nosotros tu reino, el Padre nuestro, la oración modelo. Padre,
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por eso hay alabanza antes de empezar a predicar. Por eso es que hay un grupo de alabanza para santificar el nombre de Dios y decirle, venga a nosotros tu reino. ¿Sabe que nosotros, si estamos en el mundo, no somos del mundo? Y que si debemos respetar las leyes humanas, nos rigen unas leyes superiores que están en el reino de Dios y que pertenecemos al reino de Dios, no al reino de los hombres. Y que por eso debemos agradar a Dios antes que a los hombres. Y le tenemos que decir, hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, que se haga en la tierra. Ese es el Padre nuestro. Primero dirigirnos al Padre, pero debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, porque en Colosenses 3:17 dice, todo es todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, debe hacerse en el nombre del Señor Jesús, que es nombre sobre todo nombre, a través de quien podemos tener relación con el Padre Celestial. Alabado sea Dios. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16, viene algo para meditar, que dice la palabra, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. ¿Cuál es? Rey de reyes y Señor de señores. A ese reino es que decimos, venga a nosotros tu reino, que se establezca el reino del Cordero de Dios en su iglesia acá en la tierra. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Él vino a la tierra como Mesías, como el Cordero de Dios. Cumplió totalmente la misión. Cuando estaba en la cruz dijo, hecho está, consumado es, quiere decir, he cumplido la misión como Cordero de Dios, como el Mesías. Viene por segunda vez, pero ya no como el Mesías, ya no como el Cordero de Dios, viene como el Rey de reyes y Señor de señores, como el Todopoderoso, como el Alfa y la Omega, primero y último. Alabado sea Dios. Él se manifestó como el Cordero de Dios, pero Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y la Omega es la última. Por eso dice, yo soy el primero y el último. Antes de mí no fue nadie, ni después de mí lo habrá. Alabado sea Dios. Juan capítulo 17, versículos 21 al 23. Para que todos sean uno. Acá vemos cómo el Señor Jesucristo le dice a su iglesia, pilas, estén atentos, porque hay de la inteligencia satánica que va a tratar de destruir su vida, va a tratar de destruir su hogar, va a tratar de destruir su economía, su salud. Tiene que estar en la jugada, esté pendiente, esté alerta. Nos enseña cómo debemos orar y a quién y de qué forma debemos hacerlo, pero acá lo encontramos orando por su iglesia, orando por nosotros. Y dice, Padre, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Alabado sea Dios. Él vino como Cordero de Dios, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Por eso Él en todo momento dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, que ahora la voluntad del Todopoderoso es que creamos en el Señor Jesucristo. Intercede delante de Dios. Y quiero decirles que así como el enemigo trata de destruir hogares, economía, salud, también trata por todos los medios de destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Y las congregaciones. ¿Cómo lo hace? De la misma manera como lo hizo con Adán y Eva. Con pequeñas zorras. La Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder los mejores frutos. No manda un animal gigantesco para que destruya el viñedo. Cosas pequeñitas. Una palabra. Uy, hermano, si vio ese pastor. No, y la pastora, si usted supiera. No, y es que ese líder de alabanza, mire cómo se viste, mire cómo anda. Pequeñas zorras. Porque esos son aguijones, son dardos. Por eso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, en Efesios 6,
enseña sobre la armadura de Dios que debemos tener cada hijo de Dios para que podamos resistir las acechanzas del diablo. Alabado sea el Señor. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos, a veces pasamos de largo. La gloria que me diste, yo se la di a mi iglesia. ¿Cuál gloria le dio el Padre a su Hijo? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y Él dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y lo primero que nos es la autoridad, y eso lo pasamos de largo. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Nos ha dado su gloria, nos ha dado el poder para usar su nombre. Ahora, hay personas que escuchan y lo hacen y dicen, y en el nombre de Jesús te ordeno, demonio, que salga de él. En el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos la historia de un tal Escevas que tenía unos muchachos y vieron a Pablo, a Saulo, al apóstol Pablo, que echaba fuera a los demonios en el nombre de Jesús y los demonios se sujetaban. Y allá fácil, yo voy en el nombre de Jesús, y se fueron y cogieron a un endemoniado y le dice, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, le ordenamos que salga de ello. Y el demonio se queda mirando. Le dice, yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo, pero tú quién eres. Y cayeron sobre él y casi lo matan. Tuvo que huir y salió mal librado, porque para invocar el nombre del Señor Jesucristo debe ser un hijo de Dios, una hija de Dios, para que tenga poder, para que haya la autoridad de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos como también a mí me ha amado. Si nosotros pudiéramos entender esta palabra, hermanos, el Señor Jesucristo nos enseña, el que me ama, guardará mi palabra. Y el que guarda mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. ¿Quién? El Padre y el Señor Jesús. ¿Y cómo lo hacen? Por eso ocurrió el día de Pentecostés algo poderoso. Dios, el omnipotente, se manifestó a la humanidad como el Espíritu Santo de Dios. Y en el Espíritu Santo de Dios que viene a nosotros está el Padre y está el Hijo. Es un misterio, claro que sí. Alabado sea el Señor, pero la palabra dice, el que me ama, mi palabra guardará, es decir, la cumplirá. No será oidor olvidadizo, sino que será un hacedor de la palabra de Dios. ¿Qué ocurre cuando obedecemos y cumplimos la palabra? Viene el Padre y el Señor Jesús a vivir en nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor Jesús dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Cómo? Lo que ocurre es que a nosotros nos enseñaron que el Espíritu Santo es la tercera persona. No existe en la Biblia un versículo que enseñe eso. El Espíritu Santo de Dios es Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Acá es una secuencia, pareciera que no lleva contexto el mensaje, pero si miramos, a ver, ¿qué hemos visto hasta acá? Que una casa dividida contra sí misma no permanece. Que el enemigo ataca el hogar, porque en el hogar están los hijos, los niños, adolescentes, jóvenes, hombre y mujer. Economía, futuro, proyección de vida. Por eso ataca tanto a los hogares. Y que los hogares cristianos no somos la excepción. Pero que no respetas la religión que sea, está acabando con hogares de toda clase. Ha desdibujado por completo lo que es un hogar. Hoy día ya la llaman hogar a otras cosas. Me referiré al hogar conformado por un hombre y una mujer, como el Creador lo estableció. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Hemos visto que el Señor nos enseñó a orar.
y que nuestra oración tenga poder y de fruto, alabado sea el Señor. Vimos también hasta acá que el mismo Señor Jesucristo intercedió por los que creeríamos en Él. Oró al Padre para que nos guardara, para que nos librara. Y le dice: Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Cuando se refiere a eso, se refiere al sistema del mundo. Y cuando hablo de sistema del mundo, me refiero a las modas, a las celebraciones que hacen en todo el mundo. Me refiero a la música, si es que se le puede llamar música. Me refiero a todo lo que hoy día ustedes han visto, cómo está desfigurando al hombre y a la mujer a través de piercings, tatuajes, extensiones, y ya ustedes ven que hasta en la cara se están tatuando. Están tratando de desfigurar la imagen de Dios, pero lo que ellos no saben o no quieren saber es que no somos a la imagen de Dios conforme a este cuerpo que ven, sino el verdadero yo, y el verdadero yo solo lo puede ver Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No empieza a decir cuerpo, alma y espíritu, dice espíritu, porque es donde vive el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu es el que es conforme a la imagen de Dios. El adversario trata de desfigurar por completo a los seres humanos, pensando que está desfigurando a Dios. Pero el cuerpo no es nuestro espíritu y nuestra alma, no podrá tocarlo. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 6 al 8 encontramos: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hago un paréntesis hasta ahí. Ahí el Señor Jesús ya había cumplido como Cordero de Dios, había muerto, había resucitado, y durante 40 días estuvo con ellos y les dio mandamiento, les dio la gran comisión después que había resucitado. Pero entonces los apóstoles, ellos eran judíos y estaban diciendo: oye, él es el Mesías, pero qué extraño, seguimos bajo el imperio romano. Los judíos, entre otras cosas, no creyeron en Jesús como Mesías, porque cuando el Señor Jesús nació, estaba siendo doblegado el pueblo de Israel y la tierra por el imperio romano. Y ellos esperaban a un Mesías libertador con armas humanas. Y él vino a libertar, fue con armas de amor, con el Espíritu. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y acá los discípulos le dicen: Señor, usted va a restaurarle el reino a Israel en esta época. Le fueron directos. ¿Por qué le dicen esas palabras? Porque Israel en su momento fue potencia mundial. Cuando el rey David gobernaba al pueblo de Israel, cuando Salomón y muchos otros reyes, ellos eran potencia mundial, se enfrentaban 5 ejércitos de naciones distintas y Dios peleaba por ellos y les daba la victoria. Tenían poder, les tenían miedo, temían al pueblo de Israel. Y el Señor les contesta algo que hoy nos dice a nosotros. Versículo 8. Bueno, les dice: no les corresponde a ustedes estas cosas de cuándo es que va a ser restablecido el reino de Israel. Eso solamente está en potestad de Dios. Pero les dice algo que si usted puede recibirlo, será un hombre y una mujer victorioso. Será un hijo de Dios, una hija de Dios, que podrá decirle al demonio: vete, y te obedecerá. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué busca el ser humano hoy día? Diga: poder. ¿Para qué la platica? Para tener poder aún en el hogar. ¿Para qué buscan muchos la posición política? Para tener poder y mandar y doblegar y de todo. Pero acá el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder. El poder de Dios no es como el poder del mundo. El poder de Dios es infinitamente superior, pero para poderlo ejercer se debe tener el amor de Dios.
Que podamos dolernos como Él se dolía cuando veía las multitudes que no tenían pastor. Que cuando haya un necesitado podamos dolernos y bendecirlo, darle la mano. Que cuando veamos a un hermano que ha fallado, a una hermana, no le caigamos encima, sino que lo levantemos en el nombre de Jesús, como lo enseña la palabra de Dios. Dice, vosotros que sois espirituales, si alguno ha caído, restauradlo con amor, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caiga. No juzguéis para que no seáis juzgados. A nosotros nos corresponde dar palabra de vida. Quien juzga es el Señor, porque Él fue el que murió por la humanidad. ¿Qué debemos nosotros hacer? La palabra enseña que mis palabras sean medicina a quien me escucha. Medicina para el alma y para el cuerpo. Porque el Señor le decía a su pueblo de Israel, les enviaré mi palabra y los sanaré. Y yo he escuchado hermanos orando así. El Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, enviaré a mi Hijo Jesucristo y lo sanará. Y lo envió hace 2000 años. Por eso Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ciertamente es verdad, Él lo hizo. Ya Él es la palabra de Dios. Él es la medicina que Dios envió para la humanidad. En el Señor Jesucristo tenemos salvación. Tenemos provisión. Tenemos sanidad. Él es nuestra medicina. Hace 2000 años vino y se hizo hombre como nosotros. Y por la llaga que su cuerpo quedó hecho una sola llaga, por esa llaga fuimos nosotros curados. Ahora, el que manda inteligencia, el adversario, toma un versículo de la palabra para impedir que los hijos de Dios podamos creer y recibir la sanidad que debemos tener. El deseo de Dios es que cada uno de sus hijos estemos sanos. ¿Por qué ocurren milagros? Por la misericordia de Dios, porque Él ya pagó el precio. Hay muchos que buscan un milagro y le dan espalda a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Todo ser humano, tarde o temprano, tendremos que estar en la presencia de Dios. Y no tendremos disculpas de decir, es que yo no sabía, a mí no me dijeron, no me explicaron. Dirá, mire, prenda la película, los verán cuando escuchaban la palabra. Y no es un juego, el infierno existe y es por la eternidad. Así como existe la vida eterna, que resucitaremos para vida eterna y recibiremos un cuerpo como el del Señor Jesús. Alabado sea Dios. Dios es real. Nos ama tanto que hoy nos trae una palabra para bendecir el hogar. De usted depende, ¿la toma o la deja ir? El Señor desea bendecirte. El deseo de Dios es que estemos sanos. Tercera de Juan 2, dice, Pedro, César, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. El deseo de Dios es que estemos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Es el deseo de Dios. Y entonces, porque hay niños con hambre, necesitados, son las obras del diablo, porque Él vino a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor Jesucristo vino para darnos vida, y vida en abundancia. Y la palabra dice, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando una persona llega al Señor Jesucristo, abre su corazón y de verdad permite que Él cambie su vida, que lo justifique y lo santifique, Él y sus generaciones tienen asegurado que sus hijos no tendrán necesidad, que nunca se acostarán con hambre, porque Dios alimenta a las aves de los cielos, el que saca el sol sobre buenos y malos, el que hace llover sobre justos e injustos, bendice nuestras generaciones y provee de pan el que da semilla al que siembra y pan al que come, y nos bendice conforme a la multitud de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios.
No busquemos poder económico, ni político, ni religioso. Busquemos el poder de Dios, que todo lo puede. Alabado sea el Señor. Y ese poder lo recibimos a través del Espíritu Santo de Dios. Versículos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hermano, queremos ser llenos del poder de Dios. Como iglesia tenemos que estar juntos, pero unánimes, todos. No dice, si usted repite ahí, no dice algunos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo muchas veces no se manifiesta? Porque unos están haciendo una cosa, otros otra. El cuerpo está presente, pero su espíritu y su alma están en otro lado. Así no se manifiesta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta cuando estemos todos unánimes, juntos, es decir, con un solo propósito. Dios, tú me vas a hablar hoy y tu palabra me habla. Y yo estoy atento para no dejar caer esa palabra, sino para tomar lo que Dios ha traído para mí. Alabado sea Dios. Y de repente vino del cielo como un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero decirles que ese día hablaron en portugués, en mandarín, en arameo, en los idiomas de ese momento. Dios es real y su poder es sobrenatural, fuera de lo natural. Nosotros vivimos en un plano natural. Las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. ¿Cuánto es 5 por 2? ¿Cuánto es 5 por 2? 10. Para nosotros, para Dios no. Para Dios puede ser diferente. Él no está limitado por la matemática nuestra, ni por nuestra economía. Nosotros nos movemos en 3 dimensiones. Dios se mueve en todas las dimensiones que exista, que nos podamos imaginar. Por eso Él llena los cielos y la tierra con su presencia. Según los estudiosos, la NASA, hay estrellas que están a millones de años luz. Millones de años luz. La luz del sol viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Ahora, en un segundo, 300,000 kilómetros, 10 millones de años luz, ¿a qué distancia están? Pues Dios está en el tercer cielo y de allá acá se desplaza en milésimas de segundos. Para Dios no existe el tiempo, no lo limita el tiempo ni la distancia, nada. Por eso Él es el eterno. Hay veces que nosotros nos imaginamos a Dios un viejito ahí. Hermanos, Dios es el Todopoderoso. ¿Sabe dónde está la limitación para que no recibamos lo que a veces nos atrevemos a pedir? En nosotros mismos. Cuando nosotros podemos entender que Dios es soberano, gigantesco, que resucita a los muertos después de 4 días de sepultados, Él puede quitar sida, cáncer, lo que sea, porque Él fue el que nos creó. Él puede colocar órganos nuevos, pero nosotros, nuestra incredulidad a veces limitan a Dios, porque lo que recibimos de Dios lo recibimos por la fe, en el plano espiritual. Por eso tenemos que entrar en la dimensión del Espíritu de Dios para poder recibir lo que Él tiene hoy para ti. Tú no estás aquí por accidente. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida, aquí y ahora. De ti depende si lo recibes o no. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Hoy más que nunca necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos aprender a usar el poder de Dios. Nuestra lucha diaria es dura y cada uno de ustedes conoce a lo que diariamente tiene que enfrentarse. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestra lucha no es contra las personas. El que manda inteligencia la pone, esos demonios los ponen personas para afectar a quien quiera afectar. Pero si tú eres una hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo de Dios, sepa
que va a ser más suave la situación, porque vas a usar el poder de Dios. Ahora, Dios no deja en vergüenza a nadie que espera en Dios lo deja en vergüenza. Lo que ocurre es que muchos hijos de Dios a veces les ocurre como lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Tenían que atravesar el desierto en 40 días y se demoraron 40 años. Hay hijos de Dios que desde el primer momento Dios quiso darles la bendición que ellos necesitaban, pero por hablar lo que no deben, por pequeñas zorras, el enemigo les ha apartado la bendición y ha seguido dando vueltas. Pero hoy Dios quiere que tú entres en la dimensión del Espíritu. Si oyeres hoy la palabra de Dios, dice la palabra, no seáis como los que perecieron en el desierto. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a la UPG. Padre, en esta hora, yo quiero darte gracias por esta palabra sencilla que tú nos has dado hoy, pero necesaria. Sabemos que hoy más que nunca el enemigo está queriendo destruir hogares. Y es tan sutil que se mete de unas formas que no alcanzamos a comprender, que uno después dice, Dios, pero cómo no pude entender. Que el enemigo es tan sutil que empieza a dañar la salud. Y lo hace a través de nosotros mismos. Una persona que fuma, una persona que toma, se está autodestruyendo a sí mismo. Está matando las defensas de su cuerpo. Una persona que maldice, se está maldiciendo a sí mismo, está maldiciendo a su familia. Y esas cosas no son de Dios, son del diablo que te quiere destruir. Una persona que dice mentiras, al primero que se está engañando es a sí mismo. Piensa que engañó a los demás, pero el primer afectado es él mismo. Por eso, Padre, en esta hora, sabemos, como decía la lectura de la palabra de Dios, el que es de Dios no practica el pecado. En el nombre del Señor Jesús, en esta hora, entramos a la dimensión del Espíritu de Dios y recibimos el poder que necesito. Padre, yo quiero tomar ese poder que hace huir los demonios, ese poder ante el cual las enfermedades huyen, ese poder ante el cual cuando oramos por un endemoniado esos demonios salen. Cuando oramos por una persona que está en ruina porque el diablo la ha dejado en ruina económicamente, en la salud y en todo, y esos demonios huyen en el nombre de Jesús. Padre, aquí estamos delante de ti, Rey de la Gloria, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo atamos todo demonio de incredulidad, todo demonio de duda. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, yo en este instante, en unidad con tus hijos, coloco el hogar de cada uno de mis hermanos de la Iglesia Cristiana de Restauración, Unción, Poder y Gloria, incluyendo mi propio hogar. Padre, tú nos enseñas, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Hoy encomiendo el hogar de cada uno de mis hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, y te doy gracias porque hoy pido protección divina. Yo creo, Padre, yo soy de los pocos seres humanos vivos, seguramente hay más, que fui llevado de un lugar a otro lejos por un ángel para guardar mi vida. Y yo creo, Padre, que efectivamente tú tienes ángeles a nuestro servicio. Y te pido que coloques ángeles en el hogar de cada uno de mis hermanos, el que pueda creer, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se desbarate todo plan del diablo, toda estrategia que pueda haber para dañar los hogares. Hoy esa estrategia del diablo es desbaratada en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, y como ministro de tu palabra, bendigo el hogar de cada hijo que pueda creerte. Bendigo el hogar de cada hija que pueda creerte y recibir en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo.
y proclamo protección divina tuya. Padre, y así como el enemigo busca destruir un hogar, economía, salud, también busca destruir países. Por eso en esta hora, Rey de la Gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, encomendamos una vez más a Colombia en tus manos preciosas. Arriba de ti no hay nadie, no hay hombre, no hay principado, no hay potestad, no hay gobernador, no hay nada. Tú eres el Todopoderoso y tú escuchas la oración de tus hijos. Y en el nombre del Señor Jesucristo en esta hora clamamos por Colombia. Hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primero que te decimos gracias porque tu iglesia oró para que lloviera y llovió. Y las represas se están llenando y ya no va a haber racionamiento de luz. Hoy oramos como iglesia, unido con todas las congregaciones de Bogotá y de toda Colombia, que en este momento están reunidas y que están clamando por Colombia para que se desintegre ese principado de violencia, para que se desintegre ese principado de corrupción, venga de donde viniere. Que todo corrupto anterior y actual se ha puesto en evidencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Todopoderoso y debajo de ti no hay nadie quien te pueda resistir. Porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú amas a tu iglesia que está en Colombia. Y por amor de tu iglesia y por amor de tu nombre, tú detienes ese yugo del diablo y se pudre. Se pudre en el nombre de Jesús. Como está escrito, la unción rompe el yugo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que en esta hora el velo que el diablo ha puesto se caiga. Los tapones que el diablo ha puesto se caigan en el nombre de Jesús, salgan fuera. Y que esta palabra se vivifique en el corazón de cada uno de los que han escuchado, de los que están escuchando a través de las redes sociales. Que esta palabra cae en tierra abonada y fértil y da fruto, y que tú fortaleces estos hogares, que serán testimonio para la gloria tuya, que serán hogares que restaurarán familias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que serán hombres y mujeres llenos del poder de Dios, ante quien se doblega y se dobla toda rodilla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, y en esta hora te doy gracias porque yo creo que tu palabra es verdad. Y en este momento atamos todo demonio de burla, atamos todo demonio de incredulidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento yo creo por milagros, milagros de salud, de sanidad. La persona que necesita un milagro de Dios, si de pronto tiene alguna dolencia, coloque su mano en ese lugar de dolencia. La persona que necesite un milagro de Dios económico, por fe tome su mano en la billetera en el nombre de Jesús. El que necesite un milagro en su hogar, llámese esposo o esposa, o hijos con drogadicción, o hijos en malos caminos, coloque su mano en su corazón y diga: Padre, yo creo que para ti no hay nada imposible. Y si tú cambiaste a Saulo de Tarso, cambiarás a mi hijo. Si tú has transformado sicarios, si tú has transformado los guerrilleros más peligrosos y paramilitares, y hoy son hombres que empuñan una Biblia y predican el Evangelio, tú cambiarás a mi hijo, tú cambiarás a mi hija, porque tú eres el mismo. Si tienes alguna enfermedad o alguna dolencia, crea que quien resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto que estaba en la tumba, hoy está en este lugar. Y hoy te dice: yo llevé tus enfermedades. Espíritu Santo de Dios, en esta hora hay huesos que se soldan, hay huesos que se sanan y vuelven a su lugar. Hay cánceres que desaparecen en el nombre de Jesús de Nazaret.
atamos todo insomnio del diablo y le declaramos que no tiene poder, que se va fuera en el nombre de Jesús. En este momento creo que se desbarata todo plan que el diablo tenía a esta congregación, todo plan de división, toda rebeldía del diablo. Ato todo demonio de rebeldía en el nombre de Jesús y se sujeta y se va fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro unanimidad y unidad en la iglesia cristiana de restauración, unción, poder y gloria. Hoy creo que tendremos una sola meta, una sola visión, un solo propósito: ser instrumentos de honra en las manos del Dios viviente para cumplir con la misión que Dios ha dado a este lugar, de hacer discípulos, de formar hombres y mujeres que conozcan la palabra de Dios, que conozcan al Señor Jesucristo y que puedan ser instrumento de bendición en el lugar donde Dios lo ha establecido. Que dé fruto, que crezca, que florezca y que dé fruto para la gloria de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, porque hoy creo que tu palabra no vuelve vacía. Hoy creo que tu palabra germina y empieza a crecer en los corazones. Señor Jesucristo, tú no necesitaste multitudes. Tú formaste a 12, pero realmente contaste con 11. Y con esos 11 transformaste al mundo. Tú nunca necesitas multitudes. Tú necesitas un corazón que te ame, que te crea, que te obedezca, para mostrar tu gloria, para mostrar tu poder. Un hogar que sea hoy sano y restaurado en el nombre del Señor Jesús.